Buenas a todos, gente, espero que se encuentren de maravilla porque en este video les enseñaré a cómo jugar sus juegos de Vita 3K y Eden con sus respectivos dispositivos celulares con Android 10. Y esto es posible gracias a que Eden actualizó sus requisitos mínimos, ahora permitiendo celulares con Android 7 con Vulkan 1.1 superior como mínimo, haciendo que podamos instalar Eden en nuestro Alcatel. Pero que se puede instalar no significa que se pueda jugar, pero cuando muchos de nosotros fuimos a instalarlo en nuestro dispositivo, los juegos no abrían o no funcionaban, y pasa por muchos factores que no voy a profundizar, pero te vengo a traer la solución a este problema para que te abran los juegos de Switch sin problemas y con configuración para que te vaya muy bien el emulador. Pero desde ya digo que la solución que te voy a dar solo funciona en Android 10 y con procesadores Snapdragon. Y para que te guíe, mi dispositivo tiene estas especificaciones. Ahora sí, continuamos. Para el primer paso nos iremos al comentario fijado a donde dejé en GitHub que tiene los drivers. Una vez en la página se irán hasta donde dice drivers para Android 10. O en inglés como está en la página, drivers for Android 10. Ahora descargaremos Mesa Unified Poyat Driver. Ahora se irán abajo a donde dice Latest Mesa Driver Ports y se descargarán en Mesa Turnip 24.0.0 UMP junto al Mesa Turnip 24 de normalito, que son los mejores a mi opinión y que me funcionan muy bien para mí en mi dispositivo. Pero si ti no, prueba otros drivers que te ofrece la página, hay bastantes. Ahora, una vez con los drivers instalados, nos iremos a configuración, ajustes, GPU, Vulkan, que es el único que admite driver, y seleccionaremos Add Custom Driver y pondremos el driver que previamente hemos instalado, que es el driver Joya. Lo seleccionaremos a donde lo hayas dejado. Si te saca del emulador es normal, y una vez que abramos de nuevo el emulador nos aparecerá como opción. Lo ponemos y ya tendríamos nuestro emulador funcional y va muy bien, por lo menos en juegos como Persona 4 Golden y Shovel Knight nos irá muy bien de rendimiento, incluso pudiendo subir la resolución a 1.25 en mi dispositivo, claro está. Aunque en Mortal Kombat tendré que dejarlo en 1x porque algunos mapas me van mal. Yo ahorita juego, como pueden ver. Esto es un error gráfico que pasa en Android 10, donde a mí me pasa por lo menos. En eso, pueden ver todo funciona excelente y ya pueden ver que no les miento y acá está. Todo corre de maravilla, nada falta. También podría emular la versión de Switch, pero yo obviamente emulo la de Vita 3K. Primero porque es el original. Y segundo porque me parece más cómodo este emulador. Y ocupa mucho menos recursos. Y puede emular una mejor resolución porque bueno, no lo soporta. Acá en la versión de la Switch, más de 60 FPS y todo lo que tú quieras, está mejorado todo. Pero algo que me faltó añadir fue que en la versión de la Switch por lo menos ocupa más espacio y obviamente más recursos en celular, que consumirá mucho tu batería. Tan bueno como el Vita 3K. La verdad me parece más cómodo que en el Switch. O sea, tiene más bonito todo lo que tú quieras, pero son bastantes, no puedes acomodarlo, pero por lo menos hasta ahorita en Android 10 creo que hay compatibilidad con eso, porque cuando yo acomodo se desacomoda, porque pongo grandes así, se pone un chiquito nuevo. Es un lío. Se me olvidó en la grabación, pero si tu juego te va mal o en ciertas zonas caen los FPS, el audio obviamente se va a escuchar trabado, así que yo recomiendo que te vayas en la pestaña de audio y cambies Cube por CDL. Con esto el audio se mejorará, para que así cuando se ralentice o bajen los FPS no afecta al audio y no se escuche trabado. ¿Qué pasa cuando tenemos bajos FPS? Ahora sí, vamos con Eden, que ustedes sabrán que tiene muchos APKs para muchos y diferentes dispositivos, y la versión que nosotros vamos a coger de su GitHub oficial, link en el comentario fijado, será Eden Legacy, que es el mejor para nuestro dispositivo gama baja con Android 10 y con Adreno 600. Y bueno, obviamente deberán tener la configuración inicial de obtener las keys y fin, ustedes ya saben, tendrán que hacerlo ustedes por su cuenta. Ahora nos iremos en la tuerca de configuración y pondremos explorador de drivers de GPU o GPU Driver Explorer en inglés. Nos iremos a instalar y pondremos los drivers que hemos instalado previamente y ya estarán ahí para funcionar. Y pondremos los drivers que hemos instalado y ya estarán.
lo seleccionan y ahí funcionará. Ahora lo vamos a probar con el juego de Loki Doki Literature Club, que no pide muchos recursos y que no me genera problemas. Ya se pueden imaginar cómo va muy bien los juegos 2D sencillos de emular junto a juegos 3D sencillos y mover a buenos FPS juegos complejos como el de Legend of Zelda Breath of the Wild. Creo que lo dije bien. Con una buena configuración y con cheats y hacks de FPS que funcionan de maravilla. Eso sí, no todos los juegos van a ser jugables. Digo, obviamente por nuestro dispositivo gama baja. Tampoco voy a decir que todos los juegos se pueden jugar a 60 FPS o a 30 FPS estables. La mayoría de juegos a 60 FPS en 3D van a tener que conformarse que sea jugable, no van a poder llegar a su límite, a menos que bajen mucho y todo eso, pues se va a ir mal. Lo mejor que pueden hacer es buscar un equilibrio entre calidad y velocidad, nada más. Pero bueno, yo te recomiendo que hagas tus propias configuraciones para cada juego dependiendo de su complejidad a base de la configuración que te daré. Para eso entramos a opciones avanzadas, sistema, y copien tal cual como ven acá. En límite de velocidad pueden ponerlo en 100 o 105 si crees que falta velocidad, pero yo te recomiendo que lo pongas tal cual como yo lo tengo en pantalla, como pueden ver, y acá en idioma emulado, español latinoamericano. Y en gráficos pongan resolución 0.5 o 0.75 si que van a jugar un juego medianamente sencillo, y copien tal cual como estoy dejando en pantalla. En relación de aspecto pueden dejarlo a su gusto, y acá en su preexposición de rendimiento activen lo que ustedes creen necesario y lo que quieren ver. Yo les recomiendo que activen la temperatura en el dispositivo porque puedan ver si está caliente o no. Y acá en Velo de Den yo considero que es una parte muy importante de este emulador y que mejora por muchísimo los FPS si es que sabes lo que haces y lo que tocas. En mi caso yo te recomiendo que pongas BC1 baja calidad, y acá en optimizar salida de Speedware yo te recomiendo que pongas en carga, pero si no te va en carga yo te recomiendo que pongas nunca. Ahora por aquí en CPU y memoria yo te recomiendo que actives en omitir invalidación interna de CPU y habilitar caché LRU. Acá sí te recomiendo que vayas probando porque hay ciertos juegos que va mejor o peor activando estas opciones que ya he mencionado. Así que depende de ti probar si te va bien con lo que te he dicho o cambiarlo a tu gusto, preferencia, como tú quieras. Y con eso ya estaría más que configurado, y en applets si quieres activa o no en modo avión. Y nada, espero haberte ayudado bastante y nos vemos para el siguiente video. Adiós.